Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por Nuestro Futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Hoy estoy aquí con David y vamos a entrevistar a Claudio Alatorre, quien es experto en financiamiento climático y sostenible, ha trabajado muchos años en el BID y en otras instituciones, pero nadie mejor para presentarse que tú mismo, Claudio. Si puedes, platícanos un poquito, pues, de quién eres, cómo llegaste a donde estás y bienvenido. Ok, gracias Cecilia, gracias David. Bueno, tal vez empiezo por la universidad, rápidamente a hacer un recuento. Estudié ingeniería civil en la UNAM y después desde ahí me interesé en el tema de las energías renovables. Entonces hice con mi esposa una tesis sobre una pequeña central hidroeléctrica. Y después, bueno, seguí con ese tema, me fui a hacer un doctorado en Inglaterra también sobre el mismo tema de pequeñas centrales hidroeléctricas, en particular sobre el uso de bombas como turbinas para pequeñas centrales hidroeléctricas, que es una solución muy barata para tener una turbina usando una bomba estándar que funciona al revés. Y un tema completamente ingenieril, ¿no? Y después regresé a México y bueno, vi que en esa época era imposible hacer pequeñas centrales hidroeléctricas y me empecé a interesar en el tema de la política energética, de cómo permitir, de los mecanismos para permitir que la gente genere electricidad y la entregue a la red en escalas pequeñas. Entré al Colegio de México a un programa que se llama Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que también se conoce como LEED México, que es un programa internacional y era el capítulo mexicano de este programa. Bueno, en toda esa época, que es la década de los 90, estuve haciendo otras cosas de trabajo, estaba haciendo traducciones y construcción de casas y cosas por el estilo. Después, en el año 2001, tuve una oportunidad como egresado del programa LEED, tuve una oportunidad de hacer una estancia, una pasantía, se podría llamar, en lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores británica, la Foreign Office, en Londres, en el Departamento de Políticas Ambientales, y estuve ahí apoyando procesos con el G7 sobre energías renovables y también sobre turismo sostenible. Y luego regresé a México y dije, ya, no voy a hacer, voy a dedicar a mi tema, energía y desarrollo sostenible. Y entré a trabajar al Colegio de México, a la UNAM, al Instituto de Ingeniería de la UNAM en estos temas. Y después de eso empecé a trabajar como consultor del Banco Mundial, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, también en temas de proyectos de políticas para energías renovables y eficiencia energética. Después participé en un estudio sobre la economía del cambio climático, que se llamó MEDEC, un estudio del Banco Mundial que se publicó en el 2010. Y después de eso entré al BID en 2009. Entré al BID primero como consultor y luego como staff en la división de cambio climático y ya más metido en los temas de financiamiento cambio climático. Ahí estuve hasta el año pasado, 2024, salvo 2 años que estuve de intercambio en la Agencia Francesa de Desarrollo en París, también en la división de cambio climático. Y en el 2024 me jubilé del BID y estoy ahorita aquí en México. Los temas en los que estuve trabajando en estos últimos años, ya no estuve realmente trabajando más en el tema de política energética y estas cosas que yo había trabajado en la primera parte de mi carrera, sino que más bien en el BID estuve trabajando en diferentes temas, sobre todo, bueno, un gran tema es la utilización de recursos concesionales para financiar
proyectos de cambio climático. En particular, fui el punto focal del grupo BID para los Climate Investment Funds, que tienen diferentes fondos. Estuve dando seguimiento a diferentes proyectos, planes de inversiones. Era como el punto focal de la interfase entre los equipos de proyecto, los gobiernos de los países y los comités fiduciarios del fondo o de los fondos. Y también estuve trabajando después en temas de como de financiamiento climático, en el sentido de cómo se define qué proyecto cuenta o no cuenta como financiamiento climático para las metas del BID, y también esto es un trabajo conjunto con los otros bancos multilaterales de desarrollo. Y más tarde, a partir del, digamos, 2017-18, con el tema de alineamiento con el Acuerdo de París, es decir, cómo asegurar que todo lo que se hace, todo lo que se financia a partir de los bancos multilaterales de desarrollo es consistente con lo que dice el Acuerdo de París. Y bueno, ya en los últimos años me metí también en el tema de contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo y para qué se cuenta. Y bueno, ya hasta ahí acabo mi resumen. Perfecto, Claudio. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Oye, quiero profundizar un poco en algo que acabas de mencionar, porque uno de los temas que hoy se escucha mucho es la parte de financiamiento climático. ¿Nos podrías compartir un poco más qué es el financiamiento climático? Cuando se habla de financiamiento climático, ¿qué sí justo la parte que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué sí entra, qué no entra? Mencionaste un concepto que creo que también es importante compartir. Bancos multilaterales de desarrollo, ¿son los bancos que conocemos, el banco que vamos al centro comercial y encontramos, o qué tipo de bancas son, qué tipo de participantes pues juegan en esta parte del financiamiento climático? Ok, muchas preguntas, David. A ver, empiezo con la última. Los bancos multilaterales de desarrollo son un grupo de grandes bancos que sobre todo prestan a los países, aunque también hay ventanillas privadas dentro de los bancos multilaterales que prestan a las empresas. Pero yo creo que el mayor monto es préstamos a los países. Los dueños de los bancos multilaterales son los propios países. En Latinoamérica está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, que son los principales. Bueno, también hay bancos regionales, hay un banco centroamericano, está el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que también se conoce como la CAF, por su antiguo nombre. México también es miembro de la CAF. Entonces, todos estos bancos son bancos cuyos accionistas, cuyos dueños son un grupo de gobiernos. En el caso del BID, pues es un grupo de 26 países de Latinoamérica, más o menos otro tanto de países fuera de Latinoamérica, países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países, que son países accionistas del BID. El Banco Mundial, pues, como su nombre lo indica, es un banco que tiene como accionistas un gran número de países de todo el mundo, y que trabajan en casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi. Y estos bancos, como su nombre lo indica, tienen como mandato apoyar el desarrollo de los países. Entonces, dan préstamos y algunos otros instrumentos financieros a los países. Los préstamos son apoyados por el directorio, que tiene representantes de los países, y movilizan pues grandes cantidades de dinero, miles de millones de dólares cada año, para apoyar el desarrollo. Esos son los bancos multilaterales de desarrollo. Son bancos públicos, insisto, porque los dueños son los gobiernos de los países. En ese mundo es en el que me moví en los últimos años, ¿no? Ahora, regresando a tu pregunta sobre el financiamiento climático, mira, es una pregunta difícil porque me voy a remontar al año 2010, cuando, antes del Acuerdo de París, en el año 2010 hay que acordarse que en aquella época había un poquito la visión de que el cambio climático se va a resolver si los países y las empresas dedican una cierta cantidad de dinero a soluciones al cambio climático. O sea, si, qué sé yo, una X cantidad de dinero vamos a dedicarla a proyectos de mitigación, o sea, de reducción de las emisiones, proyectos de adaptación, o sea, para hacer frente a los impactos del cambio climático,
y con eso vamos a resolver el problema. Entonces, desde esa época, los países e instituciones públicas como los bancos dijeron, bueno, entonces vamos a empezar a medir qué es un proyecto, qué es un financiamiento que apoya el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Desde aquella época, estoy hablando de 2010-2011, había como dos visiones. Una es la visión de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización que reúne a los países ricos del mundo. Y entonces la OCDE desarrolló una metodología, bueno, esa metodología de hecho es desde por ahí del año 2000, pero bueno, esa metodología se fija en cuál es el objetivo de tu proyecto. Si tu objetivo dice que su objetivo es luchar contra el cambio climático, ese es un proyecto de cambio climático. Los bancos multilaterales de desarrollo, como tienen una visión de desarrollo, siguieron una metodología distinta. No se fijan en el objetivo, porque el objetivo de los proyectos de desarrollo pues, es el desarrollo. Entonces la metodología de los bancos multilaterales, más que fijarse en el objetivo, se fija en lo que está haciendo el proyecto. Entonces, por ejemplo, si se financia un proyecto de geotermia que en ningún lugar dice cambio climático, en el título, en los objetivos, en ningún lugar dice, pero está promoviendo el aprovechamiento de la energía geotérmica para generar electricidad. Eso, para la metodología de los bancos multilaterales, es un proyecto de cambio climático. ¿No? ¿Por qué? Porque gracias a las energías renovables se reducen la utilización de combustibles fósiles y por lo tanto se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces simplemente por ser un proyecto que tiene ciertas características, se considera un proyecto de cambio climático. Entonces, bueno, y para el caso de la adaptación es un poquito más complejo porque no depende del tipo de proyecto, sino depende de una cierta lógica del proyecto que identifica una vulnerabilidad debida al cambio climático, que establece una intención, ahí sí tiene que haber un objetivo explícito y establece un vínculo entre la actividad del proyecto y la vulnerabilidad identificada. Bueno, eso es, en pocas palabras, la metodología de los bancos multilaterales para medir el financiamiento climático. Ahora, después llega el Acuerdo de París. El Acuerdo de París cambia las cosas porque el Acuerdo de París dice, el problema del cambio climático es terrible. Estamos ya, si vemos la ciencia, seguimos aumentando las emisiones a pesar de que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992, el Acuerdo de París 2015, o sea, ya habían pasado 23 años desde la Convención hasta el Acuerdo de París, y las emisiones, a pesar de que en 92 ya se decía tenemos que enfrentar ese problema, 92 al 2015, las emisiones siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo. Entonces, el Acuerdo de París dice, tenemos que, el problema es muy grave, no basta ya con dedicar una pequeña cantidad de recursos a resolver el problema. Ahora tenemos que asegurar que todo lo que hacemos es consistente con la solución al problema. Y esto es un cambio muy importante, ¿no? Porque, o sea, los cambios que tenemos que hacer son tan radicales. Es decir, el Acuerdo de París dice, tenemos que llegar a un aumento con respecto a la temperatura preindustrial de menos de 2 grados, idealmente 1.5 grados centígrados. Y si vemos lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, eso significa que a mediados del siglo XXI las emisiones tienen que llegar a cero. Entonces, el cambio es tan radical en todos los sectores, en toda la economía, que ya no basta con decir, voy aquí a reducir un poco de emisiones, otro poquito aquí, otro poquito aquí. No, tenemos que cambiar todo. Y entonces, ¿qué significa cambiar todo? Significa que ya no podemos estar haciendo cosas que van en sentido contrario, ya no podemos meternos el pie al camino de la descarbonización. Y entonces uno diría, bueno, si el Acuerdo de París está diciendo que todo el financiamiento, todo tiene que ser consistente con los objetivos, entonces uno podría decirse, bueno, ¿y entonces para qué seguimos midiendo el financiamiento climático? Ya no tiene sentido, ya
Acuerdo de París va más allá. Todo tiene que ser consistente, punto. ¿Qué caso tiene decir este contribuye, este no contribuye? Todo tiene que ser consistente, todo tiene que o contribuir o no meterle el pie, o no ir en contra. Sin embargo, la realidad política es que sigue siendo necesario tener metas, movilizar recursos, y el mismo Acuerdo de París dice que hay que tener un financiamiento climático. Entonces estamos en un mundo entre las dos cosas, entre decir todo tiene que ser consistente, pero el mismo Acuerdo de París sigue hablando de la necesidad de tener un financiamiento climático. Y de hecho, si tú ves lo que pasa en las negociaciones de cambio climático pues, recientes, mucha parte de las discusiones y los temas, digamos, más álgidos son las discusiones sobre financiamiento climático y sobre lo que se llama la nueva meta cuantificada de financiamiento climático, o no sé cómo se traduzca en español, y todas las discusiones alrededor de eso siguen siendo un tema muy candente. Entonces, para redondear la idea, si bien el Acuerdo de París habla de que todo tiene que ser consistente, por razones de, digamos, políticas y por razones de movilización de esfuerzos, sigue siendo necesario definir qué es financiamiento climático. Ahora, desgraciadamente, no existe una metodología acordada entre todo el mundo. Las mismas conferencias de las partes de la Convención y del Acuerdo de París no han podido llegar a un acuerdo de una metodología que defina qué cuente, qué es lo que cuente, qué es lo que no cuenta, porque es un tema muy difícil. Los países en desarrollo diciendo, no, nosotros somos los que tenemos que decidir qué cuenta y qué no cuenta, y los países desarrollados que están apoyando por medio de sus programas de financiamiento de diversos canales, dicen, no, espérate, es que nosotros tenemos que también tener un voz en esto. Entonces es un tema muy político y muy difícil de llegar a un consenso. Y entonces seguimos en el mismo mundo de antes, en que hay diferentes metodologías. Los bancos multilaterales tienen su metodología que ya describí. La OCDE sigue teniendo su metodología, sigue midiendo cada año. Y aunque también reciben la información de los bancos multilaterales. Y entonces, si tú ves ahora cómo se mide la meta, porque se habla, hace tiempo había la meta de los 100,000 millones al año. Ahorita, a partir de la última conferencia de las partes, hay una meta más elevada. Ahorita no recuerdo el monto ni la fecha, pero bueno, se subió esta meta. ¿Y cómo se mide? Pues ahorita la OCDE sigue publicando cada año, publica un informe de cómo van las cifras y utilizan su metodología para medir la cooperación bilateral y utilizan la metodología de los bancos para medir el financiamiento que dan los bancos multilaterales, y entonces así se está midiendo. En resumen, David, una metodología imperfecta porque no hay un consenso al respecto, pero por lo menos hay esfuerzos que hacen diferentes instituciones para medir qué cuenta y qué no cuenta. Buenísimo. Oye, Claudio, ahora se pasa a decir que ando bien preguntón. Pero ahorita mencionabas un tema que me causa mucha curiosidad. Hablabas de que, pues bueno, tienen diferentes instrumentos de financiamiento, ¿no? Pero un instrumento, pues es la parte, entiendo, del préstamo. Pero aquí no sé si existan, digo, creo que cada entidad financiera, ¿no? Va a tener su propia particularidad de instrumentos, desde quizá los más comunes, ¿no? Que puede ser deuda hasta cosas más estructuradas que a veces están sumamente complicadas, pero ¿qué tipo de instrumentos financieros hay? O sea, usualmente siempre es préstamos, se llegan a estructurar otro tipo de inversiones, cofinanciamientos, o ¿cómo funciona esta parte, Claudio? Ok, bueno, aprovecho para decir un tema importante en las discusiones. Estaba comentando esta dificultad de llegar a acuerdos sobre qué cuenta y qué no cuenta. Un gran motivo de discordia es que muchos países en desarrollo dicen, no, yo lo único que debería contar son los donativos. Si es un préstamo, pues eso no debería contar, porque el préstamo pues, es algo que tú me prestas y pues yo tengo que repagarlo, así que eso no es una transferencia de recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo, por llamarlos de alguna manera. Entonces, eso no debería contar, deberían contar solo los donativos. Entonces, el problema es que
si nos redujéramos, si nos limitáramos nada más a los donativos, entonces, pues realmente las cantidades se reducen muchísimo, porque finalmente, por diversas razones, pues la cantidad de dinero que tienen los países, aún los países más ricos, para dar donativos, pues es limitada, no llegan a centenares de miles de millones de dólares de ninguna manera. Entonces, es por esto que existen los otros mecanismos, que son mecanismos reembolsables. Tú ya mencionabas diferentes, digo, están los préstamos. Dentro de los préstamos hay diferentes préstamos, diferentes tasas de interés. Hay algunos préstamos que son a tasas de mercado y por lo tanto, pues es más o menos lo mismo que ir a un banco privado y pedirle un préstamo, pero hay otros préstamos que tienen tasas concesionales o subvencionadas, que son tasas más bajas. Y además hay toda una serie de otros tipos de instrumentos financieros, están las garantías, está el equity, la contribución de capital a empresas y otros tipos, los préstamos mezanín, etcétera. Ahora, dentro de todo este abanico de instrumentos financieros, muchos de estos están enfocados no solamente al sector privado, es decir, las ventanillas que prestan de los bancos públicos que prestan a las empresas privadas. En el caso del BID se llama BID Invest, en el caso del Banco Mundial se llama IFC, la Corporación Financiera Internacional. Son instituciones que prestan a las empresas y ofrecen todos estos instrumentos financieros, desde préstamos, garantías, equity y otro tipo de instrumentos que permiten distribuir el riesgo de diferente manera, mitigar el riesgo de diferente manera, etcétera. Tienen diferentes instrumentos. La parte pública de los bancos multilaterales es más reducida en su abanico porque dan a los gobiernos o préstamos o donativos, que de manera limitada cuando están disponibles, o en algunos casos garantías. También hay garantías del sector público. Entonces, estos son los abanicos de los instrumentos financieros que se utilizan y que, de nuevo, regresando al tema del financiamiento climático, pues son controvertidos porque pues, tienen diferentes valores, digamos. Por supuesto, si un país recibe un donativo de 50 millones de dólares, pues no es lo mismo que recibir un préstamo de 50 millones de dólares. O sea, el donativo pues tiene, digamos, mucho mayor valor en lo que puedes hacer porque el préstamo pues, lo tienes que devolver de todos. Claro, sí, son esos. Todo esto es muy interesante porque siento que muchas veces pues no hay como cómo enterarte hasta que te lo platica alguien, entonces está muy bien. Y me gustaría regresar tantito como en tu trayectoria. Nos comentaste, ¿no? O sea, que te interesaba, tú sabías que te interesaban estos temas, estudiaste ingeniería civil, pero ¿recuerdas algún momento, ya sea en tu carrera o antes, donde tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, yo me quiero dedicar a estos temas? Eh, bueno, yo creo que desde que empecé a estudiar ingeniería civil, yo estaba metido en un proyecto de una organización no gubernamental que se llama Grupo de Estudios Ambientales, que de hecho todavía existe, y este proyecto estaba destinado a poner pequeñas centrales hidroeléctricas para poder impulsar molinos de nixtamal en unas comunidades de la Sierra Zapoteca y Chinanteca en el norte de Oaxaca. Y entonces, un proyecto muy interesante, yo estuve ahí participando, era chavito, y entonces, pues desde entonces dije, no, pues esto está súper interesante, estas opciones de utilizar fuentes de energías renovables. Y entonces, pues desde entonces me interesé en eso. Entonces, mientras mis compañeros en ingeniería civil, pues muchos se metieron en los temas de construcción de edificios, construcción de carreteras, etcétera, y diseño estructural y todas las otras ramas de la ingeniería civil. Yo como que me fui más en este tema de la energía y como comentaba antes, tanto desde el punto de vista técnico y luego también desde el punto de vista de las políticas y de la economía.
Buenísimo. Si respondí tu pregunta, Ceci. Perfecto. Oye, Claudio, tomando pues ahora sí que toda esta expertise de ver pues diferentes lugares y regiones de Latinoamérica, en tu opinión, cuál crees que sería la diferencia respecto a abordar la sostenibilidad en Latinoamérica frente a otras regiones del mundo? ¿Tú crees que hay alguna diferencia o crees que se está estandarizando la manera en cómo se está haciendo? ¿Crees que hay algunos desafíos o cosas importantes que ajustar? Pues mira, está muy difícil tu pregunta. Eh, Latinoamérica tiene si comparas Latinoamérica con Asia, por ejemplo, o África, Latinoamérica tiene una particularidad y es que tiene una mayor parte de su energía que viene de energías renovables, de su energía eléctrica, de la electricidad, la parte de la electricidad que viene de energías renovables es más alta en general en Latinoamérica. En México no tanto, pero si lo ves en promedio de la región, sí es un porcentaje más alto. Tal vez un gran pedazo de eso es Brasil, ¿verdad? Que es un país enorme y que tiene una gran cantidad de generación hidroeléctrica. Pero en general, la región, no solo Brasil, sino también otros países tienen una participación importante renovable. Eso le da al tema de la descarbonización de los sistemas energéticos en general digamos, una ventaja a Latinoamérica en comparación de otras regiones, en comparación de Asia, sobre todo, pero también de África, en que hace más fácil esta transición. Eh, Sobre todo, bueno, tal vez es ya meterse mucho en las cuestiones técnicas, pero el hecho de que tú tienes muchas hidroeléctricas, muchas de ellas con almacenamiento, te permite diseñar sistemas de almacenamiento de energía por bombeo o por flexibilidad en la operación de las hidroeléctricas que te permitirían llegar relativamente fácilmente a la descarbonización, a generar toda tu electricidad a partir de energías renovables, eh, metiendo energía solar, energía eólica sobre todo, y utilizando a las presas existentes como amortiguador para dar esta flexibilidad. Entonces, esa es una primera característica. Ahora, otra característica es esta gran y acelerada urbanización de la región, en que tenemos ciudades que están creciendo y tenemos este modelo de transporte basado en el automóvil particular, en donde tenemos ciudades que crecen horizontalmente, cada vez más gente que tiene automóvil y que se transporta distancias cada vez más grandes, y gobiernos que construyen cada vez más eh, autopistas urbanas, etcétera. Entonces hay un problema en una urbanización basada en este modelo, una urbanización creciente, y eso pues es un obstáculo, porque cambiar esto no es sencillo, porque ahí sí, a diferencia de la energía, en donde tú puedes decir, es un problema técnico, relativamente, en donde cambia, o sea, es un problema que no requiere que cambiemos nuestros comportamientos. En cambio, el transporte es un problema más difícil de cambiar porque estás hablando del comportamiento, de las costumbres de la gente, en que en vez de moverte de esta manera, muévete de esta otra manera, en vez de ir a comprar a este lugar, ve a comprar a este, en vez de llevar a tus hijos a tal escuela, mejor llévalos a tal otra escuela. Este tipo de decisiones son decisiones muy difíciles, cambios muy difíciles. Entonces, este proceso de urbanización pues también sucede en Asia, sucede en África, en Europa no tanto, porque Europa ya está muy urbanizado, así que en ese sentido no hay muchos cambios, pero en Latinoamérica es un proceso que sigue existiendo, sigue vigente el día de hoy, y ciertamente por ese lado es un problema difícil para unas barreras, digamos, para avanzar a la descarbonización que tenemos que aprender. Sí, sin duda, ¿no? No me acuerdo quién fue que lo mencionó hace no tanto, no me acuerdo si fue alguien de la ONU, ¿no? Que los científicos pueden llegar hasta cierto punto, como mencionas, ¿no? O sea, al lado técnico, claro, pero al lado del comportamiento ya se pone más complicado todo, ¿no?
Oye, Claudio, y tú has trabajado no solo en distintas entidades, sino en una variedad de proyectos. ¿Hay alguno en particular? Ya nos mencionaste un poco justo el que tuviste en la carrera, que te dio como esta sensación y te abrió como la visión, pero ¿hay alguno que te haya dejado una, o sea, la mayor satisfacción o el mayor aprendizaje de estos proyectos en los que has estado? Eh, Está difícil escoger alguno. Mira, nunca estuve directamente durante este periodo del BID, nunca estuve así directamente muy metido en proyectos, o sea, siendo como líder de proyecto desde el principio hasta el fin, porque más bien eran mis colegas de las divisiones de energía, las divisiones de transporte, de agricultura, etcétera, los que son líderes de los proyectos que están metidos, que van, etcétera. Yo como encargado más bien parte del financiamiento climático y de la obtención de los recursos, estaba, digamos, un poquito más lejos de los proyectos y no metido directamente por lo general. Entonces, dentro de todos estos proyectos, pues es difícil darte decir, este fue maravilloso, pero más bien lo que puedo hacer es tal vez dar un ejemplo o diferentes ejemplos de estos proyectos, nada más para dar una idea de qué estamos hablando en concreto, ¿no? Entonces, tal vez podría empezar un poquito por orden cronológico porque esto es como desde el 2010, en que México tenía un plan de inversiones con el Fondo de Tecnología Limpia, el Clean Technology Fund, y dentro de estamos hablando de una época en la que apenas empezaba el tema de la generación eólica, sobre todo los grandes parques eólicos. En esa época, en esa época, NAFIN, Nacional Financiera, como Banco de Desarrollo, estaba muy interesados en también apoyar ellos, financiar ellos a las empresas que estaban haciendo este tipo de proyectos. Entonces, en aquella época, el BID le dio una línea de crédito a NAFIN y NAFIN a partir de ahí empezó a desarrollar toda su capacidad y su equipo para hacer este tipo de financiamiento. Fue una gran cantidad de recursos que se movilizaron para estos proyectos eólicos. Hay que, hay que considerar la visión del Clean Technology Fund es interesante porque el plan de inversiones de México incluía, aparte de financiamiento, también recursos de donativo para hacer diferentes tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los proyectos eólicos, pues se sabe que hay toda una problemática social de la relación entre las empresas y las comunidades, la necesidad de que las empresas tengan una buena relación con las comunidades, tanto en cuanto a su contribución al desarrollo de las comunidades, como etcétera. Y entonces pues, había recursos de financiamiento para hacer este tipo de estudios, trabajar con la Secretaría de Energía para ver de qué manera se podían hacer estos proyectos de una manera más amigable con las comunidades, que es, por supuesto, un tema muy difícil y no hay ninguna solución muy sencilla, pero digamos que había este intento de buscar mecanismos más adecuados. Entonces, tal vez esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Había también, por decir otro ejemplo, también en México, eh, eh, hubo un proyecto, por ejemplo, en Ensenada para financiar la sustitución de luminarias para alumbrado público por luminarias LED en una época en la que era una tecnología realmente bastante innovadora. Entonces, este es un proyecto completamente privado con una empresa. Bueno, déjame pensar en otros ejemplos. Digo, en Colombia, por ejemplo, se financió un proyecto de transporte para financiar autobuses más eficientes, autobuses primero híbridos y luego eléctricos, etcétera. Entonces,
ejemplos hay muchísimos de todos estos recursos para transporte, para energías renovables, para eficiencia energética. Ya mencioné algunos ejemplos de todas estas cosas. En el caso de geotermia, también se financió el problema de la geotermia. Es pues, este alto riesgo que hay para la exploración geotérmica, entonces se ofrecieron recursos para permitir que las empresas hagan la exploración geotérmica y para mitigar este riesgo. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Buenísimo, Claudio. Oye, creo que otro tema que me causa también algo de curiosidad en esta línea es que, pues bueno, muchas veces cuando hablamos de acceder a recursos, a financiamiento, pues muchas veces creo que va muy de la línea en que no sé si es porque el sistema esté pensado así o si sea solo en algunas regiones del mundo, ¿no? Quien accede al financiamiento a veces solo es la gran entidad, la que puede acreditar muchas cosas y quizá no necesariamente quien en verdad lo necesita, ¿no? Ahorita tocabas el tema de las comunidades, cómo crear nuevos mecanismos, pero ¿qué opinas respecto, pues, a esta parte, ¿no? De cómo le hacemos para generar, pues, quizá estos vehículos, si es que ya existe alguno en particular, que nos permita que el financiamiento realmente llegue a quien lo necesita? Bueno, mira, desde luego hay aquí, y esto es muy clave, ese tema que mencionas, David, porque dependiendo de los mecanismos que crees, tú puedes estar financiando solamente a grandes empresas o canalizando recursos hacia los hogares, hacia las pequeñas empresas, por ejemplo. Entonces, las instituciones como el BID y el Banco Mundial que movilizan grandes cantidades de dinero, digamos que un préstamo, son instituciones que rara vez dan préstamos de menos de 20 millones de dólares, o sea, siempre estamos hablando de cantidades muy grandes y por lo tanto son instituciones que jamás le van a prestar a una pequeña empresa o por supuesto mucho menos a un hogar, ¿no? Entonces, pero en cambio lo que sí hacen estas instituciones es canalizar recursos a través de lo que se llama intermediarios financieros, que pueden ser microfinancieras, pueden ser bancos privados, bancos públicos, diferentes instituciones que a su vez canalizan los recursos hacia las pequeñas empresas. Entonces, por darte un ejemplo, había un plan de inversiones de México también con el programa de inversión forestal, el Forest Investment Program o FIP, que es también de los Climate Investment Funds. Todo eso pueden ustedes checar en internet haciendo las búsquedas. Entonces, dentro del programa de inversiones del FIP para México, había recursos para financiar proyectos de explotación forestal sostenible, porque sabemos bien que el problema de la deforestación, una muy importante solución al problema de la deforestación, es que las comunidades dueñas de los bosques puedan utilizar estos bosques de manera, explotarlos sosteniblemente, es decir, que puedan sacar recursos de estos bosques sin deforestarlos y eso les genera incentivos para conservarlos. Entonces, digamos que esa es la idea. Y entonces, ¿cómo canalizar estos recursos para apoyar a estas empresas? Entonces, a partir de ahí hubo dos mecanismos. Un mecanismo privado con el Fondo Mexicano para la Conservación y una microfinanciera cuyo nombre no recuerdo, pero que hicieron esto a nivel del sector privado. Y luego otro mecanismo a través de un banco de desarrollo, que era la Financiera Nacional para el Desarrollo, ahorita ya no sé cómo se llama, y hubo esto mismo, un programa que le daba a la financiera recursos para prestar a ejidos y a comunidades para hacer este tipo de proyectos forestales o también algunos proyectos agrícolas que también buscaban influir en la reducción de la deforestación. Entonces, esto te lo comento como un ejemplo de cómo se pueden pensar las cosas. O sea, cuando tú estás tanto en el gobierno o estás en estos grandes bancos que canalizan grandes cantidades de recursos, pues una cosa que se puede hacer es pensar, a ver, ¿cómo canalizo los recursos para que le lleguen a los beneficiarios
Si queremos apoyar más a las pequeñas empresas y no solo a las grandes empresas, entonces tienes tú que pensar en los mecanismos para que estos recursos lleguen a las pequeñas empresas a través de las instituciones que otorgan financiamiento a las pequeñas empresas. Sí. Oye, Claudia, ahorita lo mencionaste poquito, pero como ese tema de que las comunidades, tal vez del bosque, todo eso, entonces, ¿tú qué opinas? Les voy a llamar tendencias emergentes, aunque realmente no sé qué tan nuevas son, pero ¿qué opinas de estos temas de bonos verdes y los mecanismos de deuda por naturaleza y este otro tipo de mecanismos, vaya, para pues preservar y restaurar, ¿no? Tipo de temas de ecosistema y biodiversidad, como desde el lado pues, de financiamiento. Bueno, me estás metiendo, me estás llevando un tema que no es mi área de especialidad, digamos que es la parte forestal agrícola, que yo más bien me he movido en otros temas. Pero bueno, te voy a decir un poco lo que pienso al respecto, y es que, mm, mira, en el mundo ideal, eh, dentro de los países, al interior de los países, deberías tú tener marcos legales, marcos institucionales que permitan que los dueños de la tierra tomen las decisiones adecuadas para permitir la conservación de los bosques y de la biodiversidad, por supuesto. Entonces, ¿esto cómo lo haces desde un país, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos, en México ha habido mucha experiencia con eso, son los pagos por servicios ambientales. La CONAFOR ha tenido programas que da a las comunidades recursos vinculados con que demuestren que están conservando ciertas áreas boscosas, inclusive vinculados con la conservación de la diversidad y con indicadores, etcétera. Entonces, este tipo de mecanismos financieros de pagos por servicios ambientales que pueden ser nacionales es uno de los mecanismos de política pública que tienen los gobiernos para hacer eso. No es el único mecanismo, tú puedes tener otro tipo de mecanismos, tú puedes simplemente decir, está prohibida la deforestación en tal zona, entonces, y ahí el mecanismo se vuelve diferente porque en vez de estar dando dinero, una zanahoria, lo que tienes es que tener un mecanismos de seguimiento, de vigilancia, etcétera. Entonces, otra manera de lograr las cosas. Hay muchas maneras, ¿no? Muchos instrumentos de políticas que tú puedes tener. Ahora, tú hablabas de bonos verdes, créditos de carbono y todo esto. Y sí es cierto, cuando hablamos de créditos de carbono estamos más bien hablando de mecanismos internacionales, aunque también puede haber a nivel nacional. Pero a veces puede haber comunidades forestales que venden estos bonos de carbono a compradores que están fuera del país, ya sea en los mercados voluntarios o en los mercados regulados, aunque esos son ahora muy reducidos. Entonces, digamos que esto es un complemento cuando tú tienes cuando tus mecanismos nacionales no son perfectos y sigues teniendo problemas de deforestación. Entonces, qué bueno que haya estos mecanismos adicionales y que las comunidades puedan recurrir a, por ejemplo, los mercados voluntarios de carbono para resolver los problemas. Pero bueno, insisto, lo ideal es que a nivel nacional se creen las políticas. Claro que esto no siempre es fácil, ¿no? Oye, Claudio, si suponemos que por alguna razón tienes el poder de diseñar una estrategia climática para todo Latinoamérica, ¿cuál sería para ti un poco acerca de esa estrategia climática ideal? No sé cuáles serían los principales pilares que formarían esta estrategia. Ok, gracias por la pregunta, David, porque me permite, de hecho, complementar lo que estaba diciendo hace un momento. Y es que la respuesta a tu pregunta es que la clave son las estrategias de largo plazo. A partir de las estrategias de largo plazo, y algunos países tienen estrategias de largo plazo, como México, como Costa Rica, Colombia, Chile, son países que tienen una estrategia a largo plazo. Y la estrategia a largo plazo
te permite decir, bueno, yo al 2050 tengo que llegar a 0 emisiones. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Y cuáles son los costos y los beneficios de llegar ahí? Costos, cuando hablo de beneficios, hablo de beneficios económicos, de creación de empleos, de reducción de la contaminación y por lo tanto beneficios en salud y por lo tanto ahorros en el Sistema Nacional de Salud, de beneficios de conservación de la biodiversidad y por lo tanto una serie de beneficios tangibles para la economía porque hay una mayor biodiversidad, porque la biodiversidad tiene un valor para la economía y toda una serie de beneficios que te lleva, que están implicados, digamos, en los procesos de descarbonización. Los estudios que se han hecho sobre estas visión de largo plazo muestran que los beneficios son mayores que los costos. Entonces, y tú a partir de ahí puedes decir, bueno, el país si avanza en este camino va a ganar tanto dinero. Esto va completamente en contra de la visión que había hace 10 años. Hace 10 años, la visión que teníamos era que la mitigación es algo que cuesta. Las energías renovables es algo que cuesta más que los combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos es algo que cuesta, todo es más caro. Y una visión de muchos países, ok, yo voy a mitigar, pero denme dinero porque es algo que cuesta. Bueno, ahora la visión es al revés. La visión es, esto es algo que tiene beneficios. Y si no están sucediendo estas cosas, porque uno puede decir, bueno, si tiene beneficios, pues van a suceder solitas las cosas. No, porque hay una serie de inercias, hay una serie de obstáculos que hay que vencer y cambios que hay que hacer en las políticas. Hay algunos beneficiados y unos perjudicados, entonces cuando hay perjudicados tienes que compensar a los perjudicados. O sea, las cosas no es tan sencilla como hay beneficios y por lo tanto va a pasar por sí solo. Pero perdón si le doy vueltas al asunto, pero una vez que tú tienes tu estrategia de largo plazo y que defines tus beneficios y tus costos, tú a partir de ahí puedes decir, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer en el corto plazo para avanzar en esta dirección? Bueno, hay que divulgar esta información porque la gente no sabe esto. Hay que quitar esta política que en realidad nos está obstaculizando. Hay que poner un mecanismo para compensar a este grupo que sale perjudicado. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tenemos que electrificar, tenemos que tener buses eléctricos, pero ¿qué pasa con los mecánicos que están ahorita arreglando los autobuses diésel? Bueno, pues hay que entrenarlos para que sepan arreglar autobuses eléctricos, por decir un ejemplo. O sea, hay una serie de cosas que tienes que hacer para lograr la transformación, porque las transformaciones no son nada más técnicas, como decíamos hace rato. Las transformaciones son transformaciones sociales. La gente tiene que hacer cosas distintas, entonces tienes que trabajar con la gente, etcétera, etcétera. Es complejo, pero, insisto, la base de todo es una estrategia a largo plazo que te permite identificar los beneficios, que te permite movilizar a los actores de las economías para avanzar en esta dirección. Buenísima, me gustó mucho esa respuesta. Está muy buena para cerrar esta primera sección del podcast. El podcast tiene 2 secciones. Esta primera sección, que son preguntas un poco más elaboradas, vaya, y respuestas igual. Y la segunda es un poco más rápida y empieza con una tradición en la que todos los entrevistados van dejando preguntas para el que sigue sin saber quién va a ser. Entonces nosotros te vamos a dar la que te dejaron los anteriores y tú dejarás una para el futuro. Entonces la que te dejaron, que de hecho está muy ad hoc, fue, ¿hay alguna cosa en particular que identifiques tenga el mayor impacto con la menor inversión? Y bueno, se refieren obviamente a temas de, pues sí, sostenibilidad, ¿no? Entonces, está muy ad hoc a ti. Ok. Voy a empezar cuestionando a la pregunta y te voy a decir por qué. Porque esta visión de mayor impacto con la menor inversión es una visión que a mi modo de ver es la visión de hace 10 años. O sea,
hace 10 años, cuando hablábamos de mitigación, decíamos, a ver, si yo invierto en energía solar, ahorro tantas toneladas de CO2 y me cuesta tantos millones de dólares y por lo tanto acabo en tantos dólares por tonelada. Y si hago cogeneración que es generar electricidad y calor con gas, pues reduzco tanto mis emisiones y me cuesta tanto y por lo tanto tanto. Y si yo hago rellenos sanitarios que evitan la quema de basura, entonces tal. Y si yo hago, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el estudio que comenté hace rato que participé en el Banco Mundial, que es, se llamaba el MEDEC, y en el MEDEC México, estudio sobre la disminución de emisiones de carbono para México, algo así, es un estudio del Banco Mundial, y en ese estudio hay una curva que se llama MAC, Marginal Abatement Cost Curve, o sea, curva de costos marginales de abatimiento o de mitigación, en que para distintas actividades te muestra cuántos dólares por tonelada cuestan, ¿sí? Entonces, con la idea de que, pues vamos a enfocarnos en los más baratos, y entonces y así vamos a resolver el problema, identificando las cosas que tienen el menor costo por tonelada, porque inclusive hay muchas que tienen costos negativos, o sea, que tienen costos de menos tantos dólares por tonelada, porque finalmente los beneficios sobrepasan a los costos. Ahora, ¿por qué cuestiono esa visión el día de hoy? Porque como nuestro objetivo ya no es vamos a reducir tantas toneladas, sino vamos a transformar todo. Entonces es difícil que tú a cada actividad le asignes un impacto específico. Lo que tienes tú que tener es una visión de conjunto de las transformaciones que tienes que hacer a nivel de la sociedad y a nivel de la economía. Y tú tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G, H para llegar a eso. Por ejemplo, el ejemplo que dije hace un rato, capacitar a los mecánicos diésel a aprender a reparar los autobuses eléctricos. ¿Eso cuántas toneladas de CO2 te evita? Pues no lo puedes cuantificar. Pues no me pidas eso, no. Simplemente es una tarea importante que tienes que hacer para hacer una transformación del sistema. Es decir, regresando al tema de transporte, tenemos que utilizar menos los automóviles particulares, más las bicicletas, que la gente camine más, utilice su bicicleta, utilice el transporte colectivo, que la gente viva más cerca de los lugares donde se mueve, trabajos, escuelas. Entonces, es una transformación compleja que implica nuevos modelos de desarrollo urbano, nuevos sistemas de bicicletas compartidas, tener banquetas o aceras más amplias para que la gente pueda caminar. Muchísimas cosas, ¿sí? Que tienes que hacer tú para avanzar hacia ese futuro. Entonces, una específica que tenga mucho impacto, pues no, tienes que hacer todo eso, es una transformación sistémica. Ahora, entonces, por eso es difícil fijarse simplemente en los dólares por tonelada o en los dólares por cualquier otra unidad de impacto, porque lo que importa no es el impacto de una actividad específica, sino la transformación sistémica. Ahora, habiendo dicho eso, y para no dejar sin respuesta a la pregunta, te voy a proponer una respuesta. Para mí, y ya lo hemos dicho antes, el tema del transporte es un tema particularmente importante, porque las emisiones de transporte siguen aumentando, porque la gente se está moviendo cada vez mayores distancias, y la solución a eso no es que tengamos todos vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos siguen teniendo una gran huella de carbono por su fabricación, siguen utilizando energía, siguen utilizando mucha superficie para moverse, sigues teniendo problemas de congestión. Entonces, la solución al problema de transporte no es que todo el mundo tenga un
un coche eléctrico, sino es cambiar la manera en que nos movemos y en que vivimos y la distribución espacial, etc. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué transformación es más clave? Esa, transformar nuestros sistemas de transporte. ¿Y por qué? Porque el impacto no solo es un impacto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es una beneficios de salud en cuanto a gente que es más activa, que se mueve más y que respira menos contaminantes y por lo tanto mejora su salud. Es un impacto de tiempo, porque la gente pierde menos tiempo en el embotellamiento. Y es un impacto, digamos, de competitividad de las ciudades, porque una ciudad que funciona, en donde la gente puede llegar más rápidamente a su destino, es una ciudad más competitiva en este mundo globalizado y de competencia entre las economías. Entonces, es una transformación no muy cara, si lo ves en signos de pesos, muy difícil de hacer porque implica cambios en los comportamientos, pero que tiene una enorme cantidad de beneficios. Esa es mi propuesta de respuesta muy larga a esa pregunta. No, me encantó, estoy muy de acuerdo. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar a ti al siguiente entrevistado sin saber quién va a ser? A ver, entonces, nada más para entender el marco, estamos hablando de discusiones sobre, en general, el tema es energía y desarrollo sostenible, ¿correcto? Es un poquito el marco, ¿no? Sí, 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 aquí se Eh, acota más. ¿eh? Dice la mayoría, o sea, los entrevistados están dentro de esos sectores. Dentro de ese mundo, ok. Entonces, me lo hubieras dejado de tarea hace una semana para pensarlo, porque ahorita así nada más. Pero bueno, aquí nada más a bote pronto para decir algo. Eh, mm, y siguiendo en línea de lo que acabo de decir, mm, voy a voltear, voy a agarrar esa pregunta y la voy a voltear. ¿Qué transformación sistémica crees que es particularmente importante y que es particularmente o relativamente fácil de hacer? Si tú dijeras, si tú dijeras ahora vamos a transformar un sector, vamos a aprender en un sector para limitarlo un poquito. Piensa en un sector y di qué tipo de cambios sistémicos tienes que hacer para transformarlo. Es decir, cuando hablo de sistémico es qué tecnologías tienes que cambiar, qué comportamientos tienes que cambiar, qué financiamiento tienes que cambiar, qué, etcétera. Esas son las partes del sistema. ¿En qué se te ocurre que puedes hacer para cambiar el sistema viéndolo desde esta manera de sistémica, transformación sistémica? ¿Y cuáles son los beneficios que obtendrías? Entonces, de alguna manera, volteé la pregunta que me hiciste, la pongo en la manera en que lo estoy viendo y a ver qué dice la siguiente persona. Buenísimo, Claudio. Oye, y por otro lado, ¿hay algún libro que te gustaría recomendar a los podescuchas? ¿Algún libro, el género no importa? ¿Alguno que te haya impactado, que creas que es importante que deberíamos Ok. leer? Bueno, entonces, como soy medio nerd, voy a proponer algunos libros de los temas de los que hemos hablado de los que hemos hablado y como acabo de salir del BID, pues pienso en las publicaciones del BID, así que ahí va la publicidad para el BID, para mi antiguo trabajo. Entonces, voy a empezar con uno que se llama las 15 transformaciones esenciales para lograr la descarbonización en América Latina y el Caribe. Entonces, esta publicación se me hace muy interesante, es como relativamente corta, muy clara, muy al grano, digamos, en cuanto a estas. Ya hemos mencionado aquí varias de estas transformaciones, el tema del transporte, el tema forestal, etc. Y entonces, ahí se enumeran estas 15 transformaciones que se basan en la experiencia de gente que ha pensado en esta de las estrategias de largo plazo y que ha dicho, bueno, aquí en este país hay que hacer esto y esto, y en este país hay que hacer esto.
Y entonces el equipo que hizo esta publicación dijo, bueno, vamos a revisar mucha información y vamos a ver cuáles son las más importantes para presentarlo de manera clara y que no parezca que son 100 transformaciones, no, son 15 transformaciones. Entonces, ese es ese es el primero que me viene a la mente. Y hay una segunda publicación también que es como de la misma, en la misma línea, nada más que se refiere a la adaptación. Entonces, déjame ver si lo encuentro ahorita rápido. Bueno, hay, disculpen ustedes, bueno, sí, aquí lo tengo, ya lo tengo. Se llama Con el calor y el agua al cuello, 9 caminos hacia un desarrollo resiliente al cambio climático. Entonces, ahí son 9, no son 15, 9. Pero son también tratando de presentar para el tema de adaptación cuáles son las acciones clave que tienen que hacer los países para avanzar a la descarbonización. Entonces, ese es otro. Y finalmente, un tercero, y déjame ver, ahorita te digo, se llama, para no dar el título equivocado, se llama Costos y beneficios de lograr la carbono neutralidad en América Latina y el Caribe. Entonces, esta publicación es una publicación, las tres son a nivel regional, para toda la región de América Latina y el Caribe. Este es un ejercicio que implica modelación. Yo soy uno de los coautores, entonces ese lo conozco un poco mejor que los otros. Es una publicación que se hizo con una empresa de Estados Unidos que se llama la RAND Corporation y el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, que son ambas instituciones muy conocedoras del tema de modelación. Y el tema, algo que no mencioné hace rato cuando estaba hablando de estrategias de largo plazo, es el tema de los enfoques de toma de decisiones bajo incertidumbre. Esta es una metodología que te permite, que está en la base del trabajo que mucha gente que está trabajando en estrategias de largo plazo está utilizando este tipo de metodologías de toma de decisiones bajo incertidumbre, reconociendo que no podemos pensar en cómo vamos a avanzar de aquí al 2050 de manera determinística, es decir, vamos a hacer esto y luego va a pasar esto y luego va a pasar eso, etcétera, etcétera, porque hay muchas incógnitas, mucha incertidumbre. Entonces, esta metodología lo que hace es vislumbrar miles de futuros posibles. ¿Sí? Puede pasar que haya mucha inflación, poca inflación, que haya que de repente bajen mucho los precios del petróleo o que suban mucho los precios del petróleo. Es decir, hay muchas variables. Entonces, estudian miles de futuros posibles y ven, ahora, ¿cuáles son las acciones que si yo las hago, casi de seguro van a llevar a beneficios independientemente de qué es lo que pase al futuro? Esa es un poquito la idea, de identificar cuáles son, y también la metodología se llama también toma robusta de decisiones, porque es una manera que dice, estoy seguro que si haces eso, vas a meter gol, porque vas a obtener grandes beneficios. ¿Sí? Entonces, esta es la metodología que está detrás de esta publicación y detrás de mucho trabajo de gente que está haciendo en estrategias de largo plazo, está basada en esta metodología, ¿no? Entonces, esta publicación hecha para toda la región y para todos los sectores, muestra cómo, pensando en una gran cantidad de futuros, o sea, es un trabajo muy complejo porque es toda la región, todos los sectores y toma robustas decisiones con miles de escenarios posibles. ¿Sí? Es esto lo que hace esta publicación. Y la publicación, la conclusión de la publicación es, en el mundo ideal en que la gente se ponga de acuerdo y haga todas estas cosas, hay tantos
millones de dólares de beneficios para la región. Ahora, bueno, sabemos que eso no va a suceder, pero bueno, si solo se hace una parte, bueno, entonces pasa eso. Y si los gobiernos adoptan este tipo de medidas, pero no otro, entonces ganan tanto. ¿Cuáles son las medidas que más convienen? ¿Cuáles son las que menos convienen? Un poquito esto es de lo que habla esta publicación. Esta publicación, a diferencia de las otras dos que mencioné, esta es un poquito más técnica, un poquito más, tal vez, más difícil de entender. Las otras dos yo creo que son más claras que esta, tal vez a veces es un poquito más difícil, pero de todos modos les recomiendo esta tercera porque tiene, digamos, las bases de esto, de lo que empecé a hablar desde el principio, de la importancia de esta visión de largo plazo. No, suenan excelentes los tres. Yo sí los voy a buscar. No sé dónde se busca y se encuentra un libro del BID, no sé si están abiertos así digitalmente. No, claro, sí, todos están disponibles en el sitio web del BID. Si lo pones ahí en Google, los títulos que di, vas a encontrar todos estos libros gratuitamente. Excelente, buenísimo. Ahí podemos dejar las ligas también en los comentarios. La siguiente pregunta es, ¿a quién nos recomiendas entrevistar? ¿Quién me recomienda entrevistar? Mm, bueno, no sé, aquí estás pensando en México, en Latinoamérica. ¿Cuál es Latinoamérica? Entiendo que el interés de ustedes es regional, es Latinoamérica. Bueno, digamos que empezando desde arriba. Digo, para mí Cristiana Figueres es una persona que vale la pena entrevistar. Cristiana, como ustedes saben, es una costarricense y era la directora ejecutiva, o no sé cómo se llama su puesto, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático cuando se hizo el Acuerdo de París. Entonces, ella es una persona que conoce mucho de estos temas, entonces es una primera idea que me viene a la mente, ¿no? Cristiana Figueres. Eh, eh, Déjame ver qué más. Bueno, aquí en México, pues hay muchos expertos, hay muchísima gente que conoce mucho de este tema. Se me ocurre, digo, ahorita está José Luis Amaniego, que estaba antes en la CEPAL en Santiago de Chile, está ahora en el INEC o en Semarnat, trabajando en los temas de cambio climático. Entonces, esa es una persona también que conoce muchísimo de estos temas y desgraciadamente creo que va a estar bastante ocupado ahorita, pero tal vez tiene suerte. Otra persona muy importante es Adrián Fernández. Adrián Fernández es el director ejecutivo de ICM, la Iniciativa Climática de México. Entonces, él ya hace mucho fue el presidente del Instituto Nacional de Ecología. Él también conoce muchísimo de estos temas. Entonces, si no lo han entrevistado, pues es una persona clave para entrevistarla. Y bueno, no sé, podría pensar en... mira, hablando del tema de PIB y de cambio climático, también podría decir que unas personas clave también que conocen mucho el tema son los especialistas de cambio climático del BID que están en las distintas oficinas del país. Por ejemplo, en México está Fátima, que si quieran entrevistar, pues estaría muy bien. Y en los distintos países, si quieren, les paso luego los nombres de las distintas especialistas de cambio climático que están en los países y que ellos conocen. Digamos que yo estaba ahí en Washington muy metido en estos temas muy abstractos, muy alejados de los proyectos. Ellos tienen la ventaja de que ellos están más en contacto con el diálogo con los gobiernos, con la preparación de los proyectos, etcétera. Entonces son personas muy importantes desde el punto de vista, claro, de los bancos multilaterales, que es un poquito el mundo que he conocido últimamente. Entonces esas serían otras personas que se me ocurren. Te voy a mencionar otra persona. Marcela Jaramillo
es una colombiana que yo la conocí cuando ella era consultora en el BID, y después se fue a trabajar a la 2050 Pathway Platform, o sea, la plataforma de senderos 2050, para traducirlo de alguna manera al español, y es una organización basada en Francia que busca apoyar a los países en el desarrollo de sus estrategias de largo plazo, básicamente. Entonces, Marcela es ahora la directora ejecutiva de la plataforma. Entonces, digo, tiene la ventaja de que como es colombiana, habla español. Entonces, conoce muy bien ese tema del que yo hablé un poco, pero ella muy con las manos en el problema puede hablar, espero que esté disponible, para hablar sobre las ventajas, sobre las barreras en el trabajo con los países. La plataforma además trabaja en todo el mundo, no solo en América Latina. Entonces, Marcela es una persona también con la que valdría la pena que te llame. Así, ahí lo que se me ocurre ahorita, digo, podría tener miles de ideas más, pero por lo pronto me concentro en estos. Gracias, Claudio. Oye, pues para cerrar este episodio, ¿hay algo que se nos haya olvidado preguntar o algo adicional que quieras agregar? Eh, Mira, tal vez nada más se me pensaría un poquito, y tal vez inclusive aquí lo digo como ideas para futuras personas. Es este balance entre, entre la política pública y la acción individual, digamos, ¿no? Porque eh, es un tema interesante, porque digamos que hay gente que dice, digamos que las dos posiciones extremas sería la posición una posición es decir, para transformar las cosas tenemos que cambiar las políticas públicas, tenemos que cambiar las instituciones, tenemos que crear los mecanismos, etcétera, y solo así vamos a poder cambiar las cosas. El otro extremo es decir, miren, los gobiernos no se mueven, son muy lentos, es muy difícil cambiar las políticas porque hay una serie de intereses creados. Entonces, lo que tenemos que hacer es como individuos ponernos a hacer cosas y tenemos que poner nuestros calentadores solares de agua, tenemos que reciclar nuestra basura, tenemos que reducir nuestro consumo de electricidad, tenemos que, etcétera. Hay una serie de cosas que hay que hacer. Tenemos que utilizar más la bicicleta, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas individuales que hay que hacer, ¿no? Y entonces hay de alguna manera, esta visión distinta de esta es la solución o esta es la solución. Bueno, en realidad sabemos que las dos cosas son importantes. Ciertamente, si dejamos que todo dependa de la acción individual, pues no vamos a llegar a ningún lugar. O sea, ciertamente la parte de las transformaciones son necesarias, pero eso no quita que es importante también que la gente se concientice y haga estos cambios en su vida individual y haga ciertas cosas que le permiten avanzar. Entonces, esta dicotomía, digamos, entre estos dos mundos es un tema interesante. Yo, inclusive, hace poco estaba leyendo a alguien que no me acuerdo en qué contexto, pero criticaba la visión individual, diciendo, está mal que la gente se ponga a decir, la solución es que hagas esto y esto y esto, porque finalmente eso hace aparecer como que como que la solución al problema es esa en vez de la otra, ¿no? De la otra solución. Entonces, ¿me entiendes? Es por eso que es controvertido, no es tan sencillo. Hablar de uno sin tomar en cuenta la otra parte, y entonces es importante, digamos, tal vez para resumir desde mi punto de vista, tener este balance entre las dos cosas. Sí, estoy de acuerdo. A mí también he estado en muchas conversaciones en las que alguien defiende un lado o el otro, ¿no? Y es como, pues es que es una combinación, o sea, son todos
jugadores los que tienen que hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un buen momento para, aquí cerramos, estas fueron todas nuestras preguntas. Te agradecemos muchísimo, Claudio, el tiempo, compartirnos tu expertise, tu visión y demás. Sabemos que va a ser un podcast que se va a disfrutar. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias, Claudio. Bueno, un gusto de platicar con ustedes. Igual. Gracias. Hasta luego.